eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Nuestro ser y al débil levantas, nos llenas de poder, de blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, que puesta en libertad, de culpas al final. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Por ti fueron hechas y para ti son, Señor. Por eso es que necesitamos cada día más, Padre mío, de tu presencia para no andar perdido, Padre. Sé tú nuestra brújula, Padre Santo, porque nosotros somos como una barca en medio del océano, Padre Santo, que si no tenemos esa brújula andamos de puerto en puerto perdido, Padre Santo. Sé tú nuestra luz
guiándonos para llegar a nuestro destino final, a tu presencia, Padre mío. Permítenos, Señor, humillarnos en cada mañana, en cada día, en cada momento, Padre Santo, para que tu presencia, Señor, siempre esté con nosotros, Padre mío. Tú nunca te alejas de nosotros. Somos nosotros, Padre mío, por nuestros pecados, por nuestras malas decisiones, por nuestra mala forma de vivir, que nos alejamos de ti, Padre Santo. Tú siempre quieres que estemos nosotros al lado tuyo, Señor, y nosotros somos incoherentes, Padre, porque nosotros queremos, siempre estamos propensos a hacer el mal y no hacer el bien, Padre Santo. Pero gracias a ti y gracias a tu presencia es que hoy, en esta mañana, aquí hay un rebaño presente, Padre Santo, que quiere hacer tu voluntad, Padre mío. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos acá presentes, Padre Santo. Gracias por sus familiares, Padre Santo. Te los ponemos en tus manos, Padre mío, para que no se aparten jamás de ti, Señor. Gracias te damos, Señor, por esa luz que nos guía en cada mañana, en cada amanecer, Señor, porque tú eres la luz de nuestra vida. Tú eres el centro de nuestra vida, Padre Santo, y no podemos dar ni un solo paso apartado de ti, Señor. Gracias, Dios mío. En esta mañana, Padre Santo, quiero ponerte en tus manos a todas las personas que están en eminencia y en autoridad, Padre Santo, para que vivamos tranquilo y reposadamente, porque eso es lo bueno y agradable para ti, Padre Santo. Y aprovechando en este momento, Padre, pongo en tus manos a todas las personas, a todos los gobernantes de todas las naciones, Padre Santo. Mira cómo está este mundo, Padre. Mira cuántas guerras, mira cuántas muertes, mira cuántas tristezas, Padre Santo. Las ponemos en tus manos para que esto se acabe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Sabemos que toda la gloria, la honra, la alabanza te pertenece a ti, y las naciones en esta mañana, Padre Santo, se van a levantar y van a reconocer que tú eres el único Dios vivo y verdadero, el único que puede traer la paz a este mundo, Padre Santo, porque sin ti nosotros no podemos hacer absolutamente nada, Dios mío. Gracias te doy, Señor. Gracias por el gobernante de esta nación. Gracias por el presidente Donald Trump. Gracias por el presidente de todas las naciones, Padre Santo. Toca sus corazones, Padre mío, para que se están guiando al pueblo a un lugar de perdición, para que tú lo puedas traer a tu presencia, a donde podemos vivir y tener una paz, tranquilidad y duradera, porque la paz que tú nos das sobrepasa todo entendimiento, Padre Santo. Eso es lo que necesitan las naciones, Señor. Te los imploramos, hermano. Este es el día en que nosotros tenemos que dar un paso hacia adelante y reconocer que Jesucristo es el Señor, que sin Él no podemos hacer nada. Hermano, todos los días tenemos que reconocerlo, que Él es el único que puede traernos la paz duradera. Sabemos que van a venir momentos difíciles, porque eso lo dice la Biblia, pero nosotros tenemos que estar siempre rogando, implorando, orándole al Dios verdadero, para que muchos puedan ser salvos. Nosotros tenemos una misión muy importante, y es atraer a ese rebaño que anda ahí perdido, a esa oveja que se ha perdido en la montaña, ir y buscarla y traerla al rebaño. Hermano, esa es nuestra tarea, eso es nuestra función, esa es nuestra responsabilidad. Siempre que tengamos la oportunidad de estar en nuestro trabajo y poder hablarle a un compañero suyo, a un amigo, a un vecino, hablemosle de las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que decir que puede hacer que toque los corazones de esa persona. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad, y sabemos que van a venir muchas personas. Y sobre todo, pongamos siempre el nombre de Jesucristo en lo más alto, no lo pongamos en lo más bajo. Con nuestras actitudes tenemos que poner el nombre de Jesucristo donde le pertenece y donde debe estar. Gracias, hermano. Dios lo bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Que usted se sienta libre de alabar al Señor todo el tiempo. No solamente cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Alabaré a Jehová, ¿en qué? En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Qué privilegio, qué honor, qué bendición, ¿verdad? Tener a Cristo en nuestro corazón y al Espíritu Santo. La semana pasada, y como siempre, tenemos tiempo con el Señor a solas, y en la madrugada no me podía dormir. Yo decía, Señor, estoy cansada. Pero no podía dormir, me digo, y era que el Señor me decía, vete para tu cuarto de guerra, que ahí te necesito. Y Él puso en mi corazón que les hablaran esta mañana acerca de las señales de la venida de Cristo. Hoy, como nunca antes, estamos viendo todas las señales que se están cumpliendo, las que el Señor profetizó. En el Antiguo Testamento se profetizó, y todo el Nuevo Testamento, casi todos los apóstoles hablan de la venida de Cristo. Se habla más de la venida de Cristo segunda que la primera. ¿Por qué? Porque realmente el Señor fue a preparar un lugar para nosotros. Aquí no somos eternos, ¿verdad? El Señor tiene un tiempo para cada persona, y Él nos ha prometido también que Él fue a preparar un lugar para nosotros, para donde Él esté, nosotros podamos estar. Y yo quiero hablarles acerca de Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 24, perdón, y comenzamos con el versículo 3, y dice así: y estando sentado en el monte de los olivos, ayer estaba dando el sermón, se llama el sermón del monte de los olivos, o la predicación del monte de los olivos, y los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A veces estamos viviendo en el mundo como si viviéramos por la eternidad, y estamos más pensando en las cosas de esta vida, y estamos más preocupados por las cosas de esta vida que por lo que ha de venir. Y nosotros no somos ciudadanos de aquí, somos ciudadanos del cielo, ¿verdad? Y tenemos que darle más importancia a la vida espiritual, y lo demás vendrá por añadidura. Y no es que sea malo, pero que le demos más importancia, porque Dios nos está llamando a prepararnos, no solamente para que estemos listos cuando Él nos llame o venga el arrebatamiento de la iglesia, sino porque Dios nos quiere utilizar, como dijo el hermano, que Dios está queriendo que nosotros le hablemos a las almas. Cada uno de nosotros somos misioneros. Dice que tenemos que publicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y sembramos la palabra, dice la palabra allí en 1 Corintios, sembramos, regamos y Dios dará el crecimiento. Amén. Pero tiene que haber en nosotros pasión por las almas. Hay un libro que se llama Pasión por las almas, de Oswald Smith, y eso fue lo que inspiró a mi esposo por el evangelismo, y él en Cuba estuvo predicando desde Pinar del Río hasta Oriente, y aquí lo hizo hasta que el Señor lo llamó, ¿verdad? Y debe haber esa pasión, primeramente por el Señor y después por las almas que se pierden, de verdad, y orar y buscar al Señor y poderles ayudar para que ellos perseveren en la fe y puedan crecer y puedan desarrollarse y crear una relación con el Señor. Así que dice que los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá del fin del siglo? La profecía de Jesús, que primordialmente es una respuesta a las preguntas de los discípulos. ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él les responde,
en el versículo 4, ¿verdad? Pero dice que en Mateo 24, del 4 al 14, Jesús le da las señales que caracterizarán todo el curso de la historia de los últimos días y que se intensificarán a medida que se acerca el fin. ¿Qué estamos viendo? Se están intensificando cada día más esas señales. Y respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Aumentarán los falsos profetas y falsos creyentes en las iglesias y engañarán a muchos a tal grado que aquí en este mismo capítulo 24 el Señor lo dice por 3 ocasiones, advierte de la misma situación, del engaño que vendrá, no de gente de afuera, sino gente que se tratarán de llamar profetas o apóstoles o cualquier nombre para no solamente glorificar a Dios, sino hablar conforme a sus propios deseos, como dice allí también Timoteo. Y miren lo que dice el versículo 11 del capítulo 24. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El versículo 24 del mismo capítulo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Fíjense que dice, mirad que nadie os engañe. O sea, ¿cuál es una de las señales? El engaño. Va a haber mucho engaño, engaño religioso. Y Jesús advierte enfáticamente que cuando se acerque el fin, sus seguidores deben de estar constantemente alerta ante el peligro del engaño religioso, cuando lo advierte que dice, miren, es decir, que tengan cuidado y que velen porque habrá abundancia de enseñanzas no bíblicas en las iglesias. ¿Y qué es necesario? Que el creyente con mayor razón debe de conocer y ajustarse solo a la palabra de Dios. Y es lo que Dios nos está hablando. Tenemos que volvernos más a la palabra. Allí está todo. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Y lo repito y lo digo, todo lo que esta palabra ha dicho ha sido cumplido y se está cumpliendo al pie de la letra. O sea, no es que se diga así y no pasó. No, todo ha pasado en el tiempo de Dios y de la manera que ya estaba escrito por 40 diferentes escritores de la Biblia, inspirados por el Espíritu Santo. Muchos de ellos ni se conocían, muchos de ellos pasaron años y esas mismas palabras que Dios le dio y les reveló por medio del Espíritu Santo, ellos lo hablaron. O sea, es que no hay caída. Este es el único libro perfecto y este es el único libro que no miente, porque ahí está la verdad de Dios. El creyente con mayor razón debe de conocer justamente solo lo que la palabra de Dios dice, no lo que otros digan, que Dios me reveló, que Dios me dijo, porque eso se está viendo mucho hoy día. Y eso es una de las cosas que también es una señal de la venida de Cristo. Pablo exhorta a sus discípulos y a todo el pueblo de Dios a mantenerse firme en el Señor y a la palabra para que no seamos engañados. Amén. Para eso el Señor nos dejó la palabra. Esta es la palabra que Dios nos dejó para guiarnos, para advertirnos, para exhortarnos, para que podamos vivir esa palabra. Y cuando estamos en esa comunión con Dios y ese amor y en esa comunión con el Señor, en obediencia a su palabra, el enemigo no nos puede, ¿verdad?, engañar. Porque Dios nos ha dado también dones, el don de discernimiento espiritual, para que podamos detectar qué espíritu está obrando. Pero si usted no conoce la palabra, cualquiera lo puede engañar. El apóstol Pablo confirmó el engaño
cuando allí en 2 de Tesalonicenses 2:3 de la nueva de traducción viviente dice: no se dejen engañar por los que dicen, pues que aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y contra su palabra. Y lo dice también la Reina Valera, dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Todos sabemos que todo ya está preparado, ¿verdad? Para que venga un tiempo que digan paz y seguridad y se unan todas las naciones y vendrá el anticristo a engañar, porque va a ser un hombre que Dios levantará, ¿verdad? Y que inclusive Israel hará, creyendo que es el Mesías, se comprometerá con ellos, pero un día se van a dar cuenta, porque él querrá que sea adorado, ya se va a desenmascarar, porque él viene a engañar, ¿verdad? Pero Dios lo va a desenmascarar y ellos se van a dar cuenta, y allí el pueblo de Israel va a tener un encuentro con Dios en la gran tribulación. Ahora están ciegos, muchos de ellos, aunque muchos están conociendo al Señor y conociendo al Mesías que ellos habían desechado. Durante la época de la iglesia, el mal y el pecado se volverá cada vez más desenfrenado a medida que se acerca el fin. La apostasía en la iglesia alcanzará proporciones alarmantes. Y es lo que estamos viendo hoy. ¿Y qué quiere decir la apostasía? Es la traducción de apartarse. Es cuando un cristiano tiene una experiencia con Dios y se aparta de los caminos del Señor. La apostasía teológica es decir, el rechazo de todas las o de algunas enseñanzas de la doctrina de Cristo y los apóstoles. Hoy están muchos predicadores, y lo dice también la palabra allí en 1 o 2 de Timoteo, que ellos predicarán conforme a sus propios deseos. Y ellos tratan de adaptar su manera de pensar y su manera de interpretar la Biblia como si era parte del Espíritu Santo, pero no lo son. Muchos falsos profetas. Y a medida que se acerca los últimos días, dice que abundarán los maestros y predicadores falsos. Gran parte del mundo y el cristianismo estará en una condición de apostasía. Dice que habrá creyentes aún cuando están en contra de la palabra de Dios revelada. Y lo dice allí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos de 1 al 4, dice así: el apóstol Pablo confirma la profecía dada por Jesús. Y la Biblia de las Américas dice así, en 2 de Timoteo 4, 1: te encarezco solamente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino. Predica la palabra. ¿Qué vas a predicar? La palabra. La palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, que ese es el deber de nosotros los pastores, los que estamos sirviendo al Señor, de instruirlo en la palabra de Dios. No en lo que yo piense ni en mi propia experiencia, sino que en lo que Dios ha dicho. Porque esta es la verdad, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Porque dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para así maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos.
predica la palabra. El Señor le dice a Timoteo y nos dice a nosotros, sus hijos, sus siervos, predica la palabra. No lo que tú pienses, no lo que tú creas, no lo que tú interpretes, lo que yo digo. La palabra está tan clara que todo el mundo la entiende. Además tenemos el Espíritu Santo que nos da la revelación de la palabra y que esa palabra se hace viva en nuestras vidas cuando nosotros la obedecemos. Amén. Y vemos la transformación que hace el Espíritu Santo en nosotros. Predica la palabra, que se refiere a la sana doctrina y a la verdad. Amén. Muchas personas no les agrada que le hablen de arrepentimiento, de santidad. Muchos quieren que le hablen de que van a ser prósperos, bendecidos. Oh, pero el Señor lo dice. El Señor quiere la bendición, la prosperidad para sus hijos, pero eso es a través de la bendición, de la obediencia a Dios. Amén. Es lo que le dice, lo que dice el Salmo número 1, que en la ley de Jehová medite de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a corriente de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Porque cuando nosotros estamos verdaderamente rendidos totalmente a Cristo por amor y devoción, la bendición de Dios está sobre nosotros, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Yo no le pido cosas nada al Señor. Lo que le pido que me ayude a ser fiel, que me ayude a hacer su voluntad. Amén. Porque lo que nosotros tenemos que añorar es como oraba el apóstol Pablo acerca de los colosenses, que él decía que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder mediante la potencia de su gloria. Amén. Eso es cuando nosotros buscamos al Señor de todo corazón y le amamos de todo corazón y le rendimos nuestra vida incondicionalmente, no una parte, esto sí, esto no. Yo creo en esto y no, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Para que nosotros la vivamos. Y el Espíritu Santo nos da la guianza para que la vivamos. Porque dice, vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. O sea, se apartarán a la palabra de Dios y ellos van a predicar conforme a lo que ellos creen. Dios me reveló, pero Dios no va a revelarte nada que no esté aquí ya escrito. Amén. Porque Dios no se contradice. Amén. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios. O sea que la prédica de la palabra se refiere a la sana doctrina, a la doctrina que estableció nuestro Señor Jesucristo, y una de ellas es el Sermón del Monte, el Sermón de los Olivos y las enseñanzas que Él nos dio y que continuaron viviéndolo los apóstoles y afirmaron lo mismo que el Señor, no había contradicción. Fíjense que Gálatas 1, 7 y 9 dice, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, como antes, versículo 9, hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno predica, oído, diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema significa que la persona cae bajo la maldición de Dios. Fíjese. Y después el Señor me ponía en mi corazón, después que estaba en Apocalipsis, mire lo que dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén.
hay que tener temor de Dios y muchos han perdido el temor de Dios. Son tan famosos, Dios los ha bendecido tanto que ellos creen que todo lo que ellos piensan y esas revelaciones que vienen a ellos es verdad, pero están equivocados. La palabra lo dice. Tenemos que filtrar todo lo que oímos por la palabra de Dios. Muchas personas no quieren venir a lugares donde se les predica la palabra porque quieren oír cosas agradables, que le apelen a las emociones, al yo, a las cosas que desean, porque parece que quieren ser eternos. Hermano, aquí todo esto se va a quedar todo de vanidad de vanidades. Amén. La vida más hermosa y más feliz que usted y yo podemos vivir es cuando vivimos haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Que está escrita ya, que Él nos las dejó ya. Amén. Y recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas y las luchas, porque precisamente todo obra para bien de los que aman al Señor. Y aún en las pruebas el Señor se revela a nosotros. Y cuando le buscamos de corazón y nos refugiamos en Él y buscamos su fortaleza, vemos que Él siempre viene a ministrar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él tiene propósito con nosotros. Y Él quiere prepararnos para lo que Él nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y voy a leer el resto de el capítulo 24, 6 al 14, para que veamos las señales que el Señor sigue diciendo, y dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. ¿Qué estamos viendo hoy día? Se está intensificando. Si usted se da cuenta, América del Sur está en problemas, guerra. México, las islas del Caribe, Cuba, Venezuela, el Medio Oriente está terrible, que precisamente tenemos que clamar por ello. Rusia y Ucrania. O sea que reino, y sigue diciendo, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes quiere decir enfermedades, ¿verdad? Lo que pasó con las pandemias. Dice que habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Qué está pasando? Las cosas que aún no nos enteramos. Todo esto está ocurriendo. ¿Y qué te está diciendo Dios? Abre tus ojos, date cuenta que yo estoy por arrebatar la iglesia. La gracia pero Dios está dando una oportunidad, porque el corazón de Dios es tan amoroso y tan grande que Él quiere que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento, como dice Primera de Pedro, allí dice, muchos los tienen por tardanza, pero para Dios 1000 años es como un día como 1000 años. Amén. Y si Él se ha tardado es porque Él está dando oportunidad para que la gente se arrepienta y busque a Dios y ponga las cosas de Dios en primer lugar. Amén. No es que no debemos de trabajar, pero no afanarnos por el trabajo. Le demos más importancia a todas estas cosas. Cuando el Señor dice, buscad primeramente mi reino y mi justicia, y lo demás será añadido. No es que dejemos de trabajar, porque el Señor dice trabajar para que tengas y puedas también ayudar a otros, pero es que Dios se interesa más en nuestra vida espiritual, porque Él dice que así como Él cuida de las aves, Él nos suple. Yo tengo experiencia de que comenzamos el ministerio por 50 años, por diferentes experiencias, como el Pablo decía, yo sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si Él cuida de las aves, como dice allí en el Evangelio según San Mateo, ¿cómo no cuidará de nosotros? Amén. Hombres de poca fe, no dudemos. Amén. Dios suplirá nuestras necesidades, porque Él lo ha dicho. Y sigue diciendo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo será principio de dolores.
Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de la gente por causa de mi nombre. Eso está ocurriendo ya. Tal vez en pocas cantidades aquí, pero en la India matan a los cristianos y en los diferentes países musulmanes también, porque ellos no creen en Cristo, ellos no creen en el Señor, ellos tienen su propia manera de pensar, que es lo que dice Dios, doctrina de demonio. Amén. Que ellos han dejado a Dios a un lado para vivir sus propias maneras de pensar. Dice, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos, versículo 10, tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y se aborrecerán. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto homicidio? ¿Cuánto odio? ¿Cuánto resentimiento, amargura? Aquí lo estamos viendo, vean las noticias, todos los días hay que matan a uno, todas estas cosas están sucediendo, no solo en este lugar, en el mundo entero, porque estamos viviendo en estos últimos tiempos donde también el enemigo está furioso. Dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis 12, dice que el diablo se lanzará con toda su ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y esa es otra cosa que nos debe de hablar a nosotros, de que tenemos que buscar más al Señor, interceder por nuestros hijos, por nuestra familia, amén, por la iglesia, para que permanezcamos firmes, confiando en el Señor, amén, porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y sigue diciendo el versículo 11, que lo repite aquí, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 2 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Por haberse multiplicado. ¿Cuánta maldad hay en el mundo hoy día? Amén. ¿Cuánta maldad hay en el mundo? ¿Cuánta corrupción? ¿Cuánto pecado? Y aún dentro de muchas iglesias lo hay. Y dice, por eso dice, muchos falsos profetas se engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Pero nosotros no podemos dejar el amor enfriar en nosotros, porque el amor del mundo es hasta qué. Pero el amor ágape, el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, está vigente en nuestro corazón. Y no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones y por lo que sentimos. Tenemos que hacer la voluntad de Dios y amar. Porque el Señor, al que te hace un mal, ¿qué vas a hacer? Un bien. La palabra está escrita y está clara, y en Efesios, en Romanos, en todas las epístolas, en las sermones de nuestro Señor Jesucristo. Ahí nos enseña cómo vivir la vida cristiana. Amén. Y nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, orar por ellos. Amén, porque es ahí donde el Espíritu Santo nos da esa gracia y ese favor. El ser humano sin Cristo no lo puede hacer. Amén. Sinceramente no lo puede hacer. Pero cuando nosotros somos sinceros con el Señor y entregamos nuestras vidas y le decimos, Señor, no mi voluntad sino la tuya. Yo quiero vivir como tú viviste, yo quiero seguir tus pisadas. Tú viniste a que yo aprenda a vivir la vida cristiana. Y eso también entre nosotros mismos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Tenemos que estar unidos, trabajar como un equipo. Aquí nadie es mejor que nadie. Y el Señor nos va a darnos el galardón porque yo estoy aquí, que soy pastora. No, hermano, yo soy como uno de ustedes. El Señor mira con qué actitud y motivación yo hago las cosas. Eso es lo que Dios mira. Amén. Tal vez el que limpia el templo lo hace con mucho más amor y devoción al Señor. Y la recompensa va a ser igual. Amén. Al que lo hace en cualquier área que Dios nos llama. Porque Dios es el que va a juzgar y juzga justamente.
Amén, al final al final que Él va a traer juicio sobre la tierra. Y dice más, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Perseverar hasta el fin. ¿Y cómo tú y yo podemos perseverar hasta el fin? Con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Viviendo de acuerdo a los principios y a los valores que el Señor nos establece en su palabra. Y el Espíritu Santo, a la vez que yo lo hago, el Espíritu Santo me va restaurando y renovando y transformándome. Porque Jesús dice que Él quiere que seamos transformados a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos los hijos adoptados del Señor. Y dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Y Él desea restaurar esa relación que desde el principio Él quiso tener con Adán y Eva, y que ellos desobedecieron y se apartaron. Y Él quiere que esa misma relación sea restaurada en nosotros con Él, para que disfrutemos de la bendición. Tal vez no lo alcancemos todo como el Señor quiere aquí, pero precisamente allá tenemos el paraíso donde gozaremos por la eternidad y disfrutaremos de cosas que ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene preparado para los que le aman y aquellos que le siguen con fidelidad, con amor y devoción. Amén. Gloria a Dios. El que persevere hasta que me venga un problema, hasta que venga una prueba, antes que tenga una diferencia con el hermano, no, hasta el fin. Y las pruebas realmente nos hacen reflexionar, porque el Señor nos habla y nos dice, mira, tienes que arreglar esta situación, desecha esto, para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. ¿Y cuando? Aquí, cuando estamos no, en mi casa, cuando nadie me ve, que podamos ser un ejemplo genuino, como le dijo Pablo a Timoteo, lo digo y lo repito, porque es indispensable en la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo, no tengas en poco tu juventud, sé ejemplo de los fieles en conducta, en fe, en amor y en pureza y en espíritu. Amén. Y no es de aquí para allá, sino de aquí para allá. Porque los fariseos, ellos se trataban de enorgullecer, porque oraban en las calles, porque hacían. Y el Señor en el capítulo, léale, el capítulo 23 del libro de Mateo, cómo el Señor les amonesta, ¿verdad? Porque por su hipocresía, por su falsedad. Dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Que lo que hagamos tiene que ser ¿de qué? De corazón sincero para Dios y con amor, ¿verdad? Y devoción, porque Dios mira el corazón. Amén. Hermano, y vas a ser feliz, y vas a tener paz, gozo, aún en las pruebas. Amén. Y Él te va a dar la gracia para que tú puedas esperar en el momento de Dios, todos en el tiempo de Dios. Y el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y ya realmente el evangelio se está cumpliendo, y el evangelio se oye hasta en los más remotos lugares, por la radio, por la televisión, por el teléfono, y nos da a nosotros esa gran responsabilidad de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y no dejarlo solo, sino darle seguimiento para que ellos puedan crecer a la estatura de Cristo Jesús. Y vamos a ver las señales que hemos leído, aunque hay muchas más señales. ¿Qué fue lo primero que el Señor dijo? Mirad que nadie os engañe. ¿Qué más? La apostasía. De que muchos se apartarían de la sana doctrina de la verdad. Muchos se apartarían de Cristo y aún después de conocerlo se iban a ir al mundo. Eso es apostatar de la fe. ¿Qué más habría? Guerras, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Esa es otra señal. ¿Se está cumpliendo o no? No lo oigo. ¿Se está cumpliendo o no? ¿Se está cumpliendo o no la apostasía? Tremendo. ¿El engaño? Se está cumpliendo. ¿Qué más sigue diciendo? Pestes, enfermedades, pandemia. Todo eso está ocurriendo.
hambre. Hay muchos lugares que las personas se están muriendo de hambre. Y cuidado, porque no sabemos lo que vendrá. Se está gestando la tercera guerra mundial, hermano. No que yo lo diga, sino lo que lo estamos viendo. Amén. Porque realmente hay un deseo todos los países quieren ser los mejores, quieren abarcar, los musulmanes quieren que abarcar al mundo con su islamismo. Amén. Pero nosotros queremos que el Señor nos dé la tierra, amén, y que haya una gran cosecha de almas, y es lo que estamos orando. Y está sucediendo porque Dios está moviéndose en el mundo, y esta es otra señal para mí de que el Señor está preparando su iglesia para que podamos alcanzar al mundo y ver una gran cosecha de almas antes del rapto de la iglesia. Amén. Dice que habrá terremotos. ¿Qué está pasando? Terremotos. Persecuciones, las hay. Amén. Miren, en Nicaragua hace poco habían quitado que no se podía leer la Biblia. Bueno, en los países comunistas también persiguen a los cristianos. No pueden libremente en Corea del Norte, en China. Tienen que estar escondidos porque hay persecución y sabemos que aquí también vamos a ver persecución. Por esa razón tenemos que prepararnos cada día más. La advertencia a los creyentes que viven antes de la tribulación. ¿Quiénes son esos creyentes? Nosotros. Amén. Los que ya hemos conocido a Cristo y estamos encaminándonos cada día más a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que espiritualmente estemos preparados para el momento inesperado y desconocido de la venida de Cristo. El Señor Jesús lo dijo, nos habló claramente allí en el capítulo 14, antes de ir a la crucifixión, dijo: no os turbéis, yo voy a preparar un lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para vosotros, para donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor habló sobre el arrebatamiento de la iglesia fiel. Aquellos que guardaron su palabra, como nos habla en Apocalipsis, las 7 iglesias de Asia, donde todas estaban, tenían sus cosas que no estaban andando bien con Dios, algunas sí, pero otras no. Pero la única iglesia, ¿cuál fue? La que guardaba su palabra, y el Señor le dijo que el Señor lo libraría de todas las cosas que vendrían. La iglesia de Filadelfia. Amén, porque después del arrebatamiento de la iglesia vendrá la gran tribulación. Vendrá la gran tribulación, los juicios finales. El Señor vendrá por 1000 años a reinar aquí, y Dios es el que va a darle los galardones a aquellos que realmente han sido fieles y han servido al Señor, y los otros serán realmente desechados porque ellos no hicieron lo que el Señor les mandó que hicieran. Y miren lo que dice Mateo 36, 24, del 36 al 39, y el versículo 42 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Mucha gente está viviendo así. Sí, se están diciendo que Cristo viene a ese tiempo, ¿verdad? Ellos no le creyeron, porque en ese tiempo la maldad se multiplicó de una manera que hasta Dios le dio el dolor en su corazón y dijo: no, tiene que ver el juicio. Y mandó a Moisés que edificara esa arca para que todo el que
creyera, pues viniera al arca y se salvara, pero ninguno de ellos, nada más 8 personas, Noé y su familia se salvaron. Porque todo, ay no. Y así dice, ¿y qué dice? También así será la venida del Hijo del Hombre. Y dice el versículo 42, y que nos dice el Señor y nos habla en esta mañana: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y el versículo 46 dice: unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y nosotros estaremos en la ciudad que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Es una advertencia, es un recordatorio para que le demos importancia a lo que Dios nos está hablando. Lea la palabra, lea todo el capítulo 24. Amén. También Primera de Pedro, Timoteo, Tito, Judas, todos ellos hablan acerca de la venida de Cristo. Denle importancia, hermanos, por favor. Dios nos ama y Él desea que todos podamos ser arrebatados el día que el Señor venga a buscar su iglesia, o sea, el rapto o el arrebatamiento, o que Él nos llame a su presencia, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero qué lindo cuando estemos preparados. Por eso Él dijo: velad y orad. Amén, para que no caigáis en tentaciones, porque la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pongámonos de pie en esta mañana y yo voy a invitar, siempre me gusta invitar. Si usted no está seguro de su salvación, si usted todavía no ha dado el paso de fe de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y entregarle su vida incondicionalmente en sus manos, este es el día, hermano. Si aquellos que están tal vez, sí vienen a la iglesia el domingo y el resto del tiempo lo pasamos como cualquier persona lo pasa. No, hermano, dale atención a tu vida toda la semana. Así como tú tienes que comer, dormir y cuidar tu cuerpo físico, tú tienes que cuidar más tu vida espiritual. Amén. Porque de ahí viene todo. Hay muchos problemas y la gente va a los psicólogos. Amén. Sí, ellos pueden tratar las emociones, pero la mayoría de los problemas es por problemas espirituales. Amén. Que hasta allí no pueden llegar. Ellos si no son cristianos, claro está. Pero el Señor quiere ayudarnos, su gracia, dárnosla, para que verdaderamente nosotros podamos seguir adelante y podamos ser usados como el Señor quiere utilizarnos en este tiempo, y también preparados para el día que el Señor nos llame. Por eso tenemos que estar alerta y velando. Mirad que nadie os engañe. Amén. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y medita en lo que hemos hablado, y abre tu Biblia allí en tu casa y ve al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, y que el Señor te va a hablar. Dile: Señor, abre mi entendimiento y dame sabiduría, y abre mis ojos para que yo vea, y dame revelación de tu palabra. Amén. Si tú quieres aceptar a Cristo, levanta tu mano allí donde tú estás. Si tú quieres acercarte al Señor, o si estás enfermo también, el Señor puede sanar tu cuerpo enfermo, porque el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Dios te ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haz una oración allí delante del Señor y dile: Señor, examina mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, te amo y quiero que tú me ayudes, Señor, oh Dios, a hacer tu voluntad, a estar velando, alerta, buscando de ti, Señor, y de tu palabra, para que no seamos engañados, para que podamos resistir cualquier circunstancia que venga a nuestras vidas, confiando y dependiendo de ti, que eres nuestra única esperanza. Y tú has prometido, Señor, oh Dios,
estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor.